Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Como siempre, para nosotros es un placer compartir con ustedes este ratito de la noche. Gracias a todos los que nos sintonizan en nuestro hermoso país, la República Dominicana, a través de estos canales de Boreal Televisión, igual aquellos que lo hacen a través de las distintas plataformas, aplicaciones y sistemas de cables en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe. Martes 13 para los que son supersticiosos, bienvenidos como quiera que sea. Benito Cruz, buenas noches. Buenas noches. Ya, yo creo que ya eso de martes 13 pasó de ser algo que uno tenía como una idea de que eran días de mala suerte. Con tantos días de mala suerte, yo creo que ya no tiene que ser martes 13. Usted atrae lo que da y lo que ¿Verdad piensa. que sí? Así es. Si usted piensa en mala suerte, le trae la mala suerte. Así Si es. piensa positivo, trae cosas positivas. No, y si uno se queda acostado, ahí no Bueno, y si no usted consigue cree nada. si usted cree que el martes es mala suerte, quédese acostado que le va a dar mala suerte, porque no va a tener nada. Señores, Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Como de costumbre, muchos temas para el día de hoy, pero quisiera, Benito y amables amigos, comenzar con un tema que esta mañana lo comentaba en el programa Mañana Boreal que hacemos junto a Randy Ortiz, Denny Peralta y Miguel Torres, además de nuestro amigo Rey Ureña desde San Martín, todo el equipo de Boreal Televisión, refiriéndome al discurso que pronunció al canto casi de la medianoche, pasada la medianoche de ayer lunes, el primer ministro haitiano Ariel Henry, donde pedía la ayuda internacional o pidió la ayuda internacional para combatir la violencia de las pandillas en Haití y se comprometió una vez más a trabajar para acelerar y celebrar elecciones al conmemorar el aniversario de asumir el cargo tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Ese discurso, reitero, que fue transmitido ayer después de la medianoche, siguió después del discurso a una serie de manifestaciones en todo el país para protestar por el empeoramiento de las condiciones de vida, incluida la violencia de pandillas, una grave falta de combustibles y una inflación vertiginosa. En el mismo discurso, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, prometió que el combustible pronto estaría disponible de forma regular y rechazó las acusaciones de que está tratando de mantenerse en el poder. Dijo que no es cierto textualmente y agregó que el país debería entrar en modo electoral antes de fin de año, una promesa que ha hecho repetidamente, pero anunció también ahí un aumento del precio de los combustibles nueva vez. Según las informaciones que se disponen desde Haití, un galón de gasolina en Haití, cuando aparece, anda alrededor de 12 y 13 dólares cada galón de gasolina. Pero aparte del llamado a la comunidad internacional para ayuda, sobre todo al cuerpo policial de Haití, me llama la atención un discurso de un jefe de gobierno después de la medianoche, cuando se supone que la mayoría de los habitantes de ese país están durmiendo. Segundo, ese discurso fue
después de serias manifestaciones de los ciudadanos haitianos en distintas ciudades del país para protestar por las condiciones de vida que se está viviendo en Haití y por la violencia generalizada que ha costado más de 600 muertos. Los más horripilantes fueron el asesinato de 2 periodistas que fueron a cubrir una actividad y fueron capturados por pandilleros, y no solo los asesinaron, sino que los quemaron. Esto, cuando veía por casualidad una cadena internacional de televisión que estaba poniendo el discurso del presidente, reseñándolo, el primer ministro de Haití, decía que está en conocimiento del primer ministro Ariel Henry que no ha salido a la luz pública. Parecía un discurso de emergencia, parecía un discurso, o parece que un discurso donde el presidente quiso frenar aparentemente algo que no ha salido a la luz pública, y esto uno necesariamente tiene que concatenarlo con el desborde de las autoridades haitianas frente a las bandas que están controlando prácticamente la mayoría del territorio haitiano. La alocución, haciendo mención a las elecciones, también trae el tema de que para este fin de año se suponía que Haití iba a entrar en modo electoral, como dijo el primer ministro, pero las esperanzas más optimistas que hay sitúan el periodo de tiempo para poder armar el Consejo Electoral de Haití en no menos de 6 meses. O sea, en este año es imposible hacer eso. A mí me dio la impresión de que en Haití se está dando una situación más allá de lo que conocemos los mortales de este lado, y que no refleja realmente lo que se ha querido transmitir en el discurso del presidente. Un presidente, un primer ministro, un jefe de gobierno, decide después de la medianoche hacer una locución para su país. Eso nada más se genera con un estado de alerta, con unas informaciones manejadas por el jefe de Estado o jefe de gobierno o primer ministro o presidente, como usted quiera, de cosas que pudiesen estarse tramando en Haití, sin descartar lo que podría ser una sonada, que en Haití no hay ejército. Hablar de un golpe de Estado, un golpe militar, tendría que provenir de la policía, que tampoco tiene esa fortaleza para producir un golpe de Estado frente al primer ministro, pero sí, ojo, con las bandas que están dominando la mayoría del territorio haitiano. El ex primer ministro, Claudio Joseph, que ha sustentado su campaña hacia la presidencia de Haití en un posible... No pierda la idea. No, pero perdóname. Okay. En un posible certamen electoral, creando un discurso, utilizando un discurso antidominicano, atribuyéndole a República Dominicana gran parte de los males de Haití, jugando a hacer una especie de discurso trumpista, o sea, de Donald Trump, cuando agarró el muro de México, cuando agarró el pleito con China, cuando agarró el pleito con Rusia, que al final el discurso fue una cosa y el accionar fue otro. ¿No estará el ex primer ministro detrás de una deposición del actual ministro de Haití, Ariel Henry? ¿No estará el ex primer ministro de alguna manera en contubernio con algunos sectores de esos ligados a los bandoleros, a las bandas que controlan y que superan en armamentos a las autoridades haitianas, y que estas informaciones le hayan llegado al primer ministro Ariel Henry para hacer este discurso después de la medianoche de ayer? Si no es el único
discurso en ese horario, yo creo que son muy pocos los discursos en la historia de Solo los en estado de presidentes. emergencia. Exactamente, un estado de emergencia, un golpe de Estado, una situación que se tiene información que se va a producir, déjame salir para tratar de frenar esto. La visita del presidente dominicano Luis Abinader a Estados Unidos a entrevistarse con la vicepresidente Kamala Harris es un tema para comentar, pero ahora yo le voy a decir, le voy a dejar a ver. Pero no, lo que quería era comentar que recuerdo que la semana pasada, cuando el presidente de la República prohibió la entrada al país a Claudette Joseph y también a una gran cantidad de dirigentes de bandas. Esto también, no sé, siento como que quizás había algo que se puede sumar a lo que usted está comentando. Entiendo yo. Inclusive en el día de hoy se reporta que fueron detenidos 8 presuntos integrantes de la banda haitiana Cocorat tratando de entrar a nuestro país. Por eso digo que quizás, así mismo como usted ponía como en duda que sabrá el presidente de la República que tomó esta decisión. Entonces esto puede sumarse a todos esos datos que usted está dando. El asunto es que uno siente, leyendo entre líneas, uno siente la impresión o tiene la impresión de que algo, aparte de lo que se conoce, se está cociendo en Haití por lo bajo. La visita del presidente dominicano a la vicepresidenta norteamericana Kamala Harris, ojalá que el tema haitiano esté presente. Y no sé por qué tengo la impresión de que será uno de los principales temas a tratar. No sé desde cuándo está concebida este viaje del presidente y esta entrevista con la segunda posición de importancia en el gobierno de Estados Unidos, que es la vicepresidencia de la República, de la Unión Americana. Pero la verdad es que si no está dentro del temario, el tema Haití, que me luce que sí, el presidente debe tratar de incluirlo de alguna manera. Hay expectativas con relación a tratados de cielos abiertos con Estados Unidos, que el presidente en el día de ayer se mostró partidario de este tipo de tratado, pero ya eso es harina de otro costal. Pero pienso, reitero, que el tema haitiano podría darse una situación que no se ve en el horizonte inmediato para los mortales que estamos de este lado, porque no es buen mensaje un presidente hablando después de las 12 de la medianoche. Adelante, Benito. Bueno, la verdad que inclusive en el mismo discurso estaba el primer ministro haitiano, apellido Henry, así es la pronunciación. Él decía que estaba pidiendo ayuda inclusive a la comunidad internacional, porque realmente solamente hemos visto que este señor, los haitianos solamente hablan de República Dominicana, sin embargo, nos han querido dejar toda la carga a nosotros, cuando debería ser lo contrario. En este caso, este señor, el primer ministro, dice que necesita ayuda para combatir la violencia de las pandillas en Haití y se comprometió también a trabajar para celebrar elecciones al conmemorar el aniversario de asumir el cargo tras el asesinato de Jovenel Moïse, el expresidente haitiano. Entonces, eso lo había dicho yo ya. Correcto, pero entonces yo pensé que usted iba a entrar con otro tema, porque si no yo entro. Pero ven acá, ¿qué es esto? Bueno, lo que sí hay información es con respecto al turismo. El gobernador del Banco Central habla de que el turismo es la espina dorsal de República Dominicana y es lo que ha podido mantener la estabilidad o la mejoría, la recuperación de la economía en nuestro país.
Y siempre hemos hablado de eso, de que el turismo eso es lo que mantiene el país, además por las divisas que entran, que vienen en dólares y también en euros. O sea, creo que la información es muy interesante porque esto nos da una tranquilidad en cierta forma, aparte de la información de que los materiales de construcción, también como por ejemplo en el caso de la varilla, también se habla de que ha tenido una gran baja. Yo no sé mucho de construcción, inclusive cuando vi los números pensé, digo, pero y eso, y bajó, o sea, estaban más altos. Las tarifas están hablando de 4.000 pesos el quintal, algo así. El atado. El atado, exacto. Entonces, esto se suma a otros productos como los huevos, están hablando de Hoy le dijeron al director de Proconsumidor, de Defensa del Consumidor, que dijera dónde fue que bajaron los precios, si fue de la patana o de los anaqueles. Sí, porque ellos hablan de aceite, leche en polvo, salami, huevos, dicen que bajaron de precio. Hay que ver. Bueno, miren, nos vamos a publicidad un momentito, porque sin lugar a dudas, después de la reunión del presidente con algunos medios de comunicación, declaraciones del ministro de Educación, don Ángel Hernández, y algunos datos que se aportaron, el tema educación tiene nuevos elementos y vamos a compartirlos con ustedes después de la pausa. Por favor, quédense con nosotros.